Buen día a todos y todas. Acá, iniciamos entonces la reunión de hoy en este espacio que es el ciclo de psicoanálisis con niños. Hoy va a presentar Graciela Berraute. El título de su trabajo se llama El síntoma en la infancia. Pero bueno, antes de comenzar queríamos recordarles que las jornadas del espacio de la cosa freudiana de fin de año se realizará el lunes 30 de noviembre a las 9 de la mañana. Los que quieran presentar algún trabajo tienen que confirmarlo mandando su participación, que va a ser de 5 minutos cada exposición. Así que bueno, los esperamos a todos, los que participan exponiendo o participan escuchando y después interviniendo, como siempre, participando en forma activa. Bueno, y como siempre pondremos una cuenta, nosotros sostenemos este espacio haciendo, quienes ponen un aporte voluntario de 200 pesos por reunión, lo van a hacer entonces a la cuenta que quedará en el chat. Bueno, así que con estas palabras damos comienzo a Graciela. Muchas gracias. Hola, buen día de nuevo a los que ya había saludado y buen día a los que después entraron. Sí, la idea de hoy es trabajar como bastante rápidamente algunas nociones o conceptos acerca del síntoma primero, los que pude recortar en Freud y en Lacan, como que nos pudieran interesar tanto para todo lo que es el orden del síntoma en psicoanálisis, y luego específicamente el estatuto del síntoma en la infancia, que es algo, me parece que siempre nos interroga, tanto en el terreno de lo que llamamos neurosis o psicosis o presentaciones, en el sentido de que no ha habido en general un acuerdo muy preciso acerca de a qué consideramos síntoma en esa etapa de la vida. Bueno, respecto a Freud, lo primero que quería ubicar es que para Freud el síntoma resulta del retorno de lo reprimido, lo cual supone que ha habido represión, lo cual supone que ha habido represión y no forclusión. Esto es una primera localización. Yo voy a ir poniendo así muy puntualmente estas ideas de uno y de otro, o sea, de Freud y de Lacan, para que después las podamos abrir. Bueno, otra cosa que ubica claramente respecto del síntoma es que se alimenta de la pulsión. ¿Qué quiere decir? Que es una satisfacción. El síntoma es una satisfacción que repite otra satisfacción que ha sido prohibida. Un ejemplo, más allá del terreno de la infancia, obviamente de los más conocidos en los trabajos sobre la histeria, es el gran ataque histérico, ¿no? Donde se produce en esa escena una situación de coito que puede ser perfectamente localizada en la descripción de la escena misma, ¿no? Es una repetición de una satisfacción. Tercer punto que consideré es que el síntoma está armado, montado sobre la matriz simbólica del Edipo, en razón del pasaje por el complejo de castración. O sea, habría una ligazón esencial entre la producción del síntoma y ese atravesamiento por el complejo de castración. Por eso
digamos, todo el orden de la estructura del síntoma o de la interpretación del síntoma no podría ser ajena a este montaje sobre el complejo de Edipo. Esto lo acentúo porque, bueno, no deja de estar de algún modo presente la histórica discusión con Jung acerca de la condición sexual o no de los síntomas, pongamos, ¿no? No solo, pero bueno, para Jung la libido estaría en otra localización que la sexual. Por eso quería destacar esto de la relación que establece Freud intrínseca entre el complejo de Edipo, la sexualidad, la castración y el síntoma. Uno podría interrogarse acá, ahora ya más allá de Jung, sino directamente de lo que estamos desde el psicoanálisis freudiano, ¿no? ¿Qué era del síntoma antes del pasaje por el complejo de castración? Es decir, las señales, los indicios, las manifestaciones que aparecen en la primerísima infancia, cómo considerarlos, ¿no? Cómo considerar lo que puede ser, que suele aparecer más bien en relación al cuerpo, como manifestaciones de malestares corporales, cómo localizarlos, si se podrían articular en relación al Edipo o no, por ejemplo, en el primer año de vida. Bueno, pero cuando ubicamos ya el síntoma como retorno de la represión, nos encontramos con Juanito, pongamos, esencialmente el gran caso de niños que desarrolló Freud, donde digamos, el momento en que se encuentra con el goce fálico a través de la pequeña erección de su pequeño pene, lo saca del lugar de falo de la madre y se encuentra perdido en el goce del otro materno. Es un tremendo golpe, se podría decir, la caída de esta localización como falo, y queda descolocado, quizá a la espera, se podría decir, del padre prohibidor que lo vuelva a ordenar, le vuelva a dar un marco de referencia. Como el padre real, como lo hemos estudiado, no tenía mucha posibilidad de sostenerse en el lugar de la prohibición, y aparece como débil en este sentido. Bueno, Juanito tiene la suerte de que se encuentra con Freud, de que el padre lo encuentra a Freud, y ahí vamos a encontrar algo que ya nos va acercando al tema del análisis con niños. Es que en este primer análisis y único, digamos, que realiza Freud, podemos encontrar el planteo, la proposición muy, muy fuerte a la vez, ¿no?, de la fobia, de la organización de la fobia en relación a esto que le está pasando a Juanito. La fobia ubicada como una errancia que va a permitir metaforizar. Esto también me parece un punto que quizá no estaba dedicado a los psicoanalistas de niños, que en esa época no había, entiendo, pero que sí nos sigue orientando, me parece, en cuanto a cómo considerar el estatuto de la fobia respecto a su condición sintomática, en qué sentido, si es lo mismo que otras manifestaciones sintomáticas, o cuánto pesa en la fobia, prácticamente una condición estructural, se diría necesaria,
con esta condición de errancia, ¿no? Que me parece una noción muy interesante que desarrolla particularmente Eric Porges, que es una autora a quien sigo mucho, me interesa mucho, porque efectivamente la fobia quizá todavía no es un síntoma. Es otro tema a discutir. Y la otra cosa que me parece que queda asentada en el trabajo sobre Juanito es lo fundamental de la posibilidad de construcción de la transferencia como función del analista. Acá en este material, como sabemos, hay 3 integrantes, es decir, el niño, el padre y Freud, donde Freud opera ahí, se podría decir, como un tercero, una terceridad, pero que el asunto es que me parece que su función tiene tanto o todo que ver con la transferencia que va del padre a Freud, de Freud al niño, del niño a Freud. Bueno, hasta acá con Freud. Bueno, Lacan. En la instancia de la letra va a definir al síntoma como una metáfora. O sea, de nuevo encontramos acá, como recién decía, este asunto de la errancia metafórica, o lo que se produce como una metáfora en este sentido aparece como sustitución y como construcción, diría, de algo que no encontraba lugar, podríamos pensar, como era respecto a Juanito, este perderse en el deseo de la madre. Bueno, allí va a encontrar un caballo, ¿no? Algo así, y un caballo con bigotes, ese borde negro que aparece en la trompa del caballo, y que, bueno, se puede localizar como un signo del padre. Bueno, el asunto es que Lacan va haciendo, digamos, distintos señalamientos respecto al síntoma. Este es uno primero, la instancia de la letra. Después doy un salto, porque me parece que en RCI, en el seminario de RCI, localiza algo esencial que ya estaba en Freud, pero estaba de otra manera. Después lo vemos. A ver, sí, lo digo ahora. En 3 ensayos hay algo que Freud llama la curiosidad del niño, la investigación sexual, y que es relativo a de qué se trata, qué pasa ahí con la relación sexual, cosa que es interrogada por el niño en primera instancia a través de dónde vienen los niños, cómo se hacen, cómo llegan, pero que es el modo en que está comenzando a preguntarse por este orden de lo sexual tan extraño, en el sentido de que no termina de entenderlo. Por eso produce las teorías sexuales, las famosas teorías sexuales infantiles. Quiero decir que todo esto ya estaba en Freud, pero que en este seminario, Lacan, en RCI, va a decir que el síntoma nos lleva por ahí, por este terreno, porque da cuenta de algo que no anda en lo real. Lo va a formular de distintas maneras. Bueno, la más conocida es que no hay equivalencia en la escritura del lado varón, del lado mujer, una escritura que no es equivalente ni armónica, una inexistencia de la relación sexual, así lo llama, y directamente termina, no sé si termina, pero muy impactantemente lo dice en el seminario La lógica del fantasma, como que no hay acto sexual,
lo dice en relación a que el acto sexual no produce un efecto significante que determine quién está ahí como hombre, quién está ahí como mujer. Esto lo estuvimos estudiando con el seminario justamente que trabajamos durante los 3 años anteriores, pero bueno, quizá esta es una de las pocas cosas que les puedo decir porque me quedó bastante claro qué quería decir cuando dice que no hay acto sexual, que resultó de entrada particularmente impactante cuando leíamos el seminario. Porque tenemos, podríamos decir, en esta línea lo que va desde eso que no se entiende, como dice Freud, y qué pasa ahí, pasando por la investigación, atravesando todas las teorías armonizantes acerca de una complementariedad sexual, para terminar con aseveraciones como estas, que son relativas a algo muy, muy sencillo, porque si no parece un disparate. Lo muy sencillo es que desde que resulta que somos hablantes, ya el instinto no funciona. Entonces, cuando hay instinto, hay encaje, hay macho-hembra, hay armonía en el sentido de un encuentro. El animal no se plantea ningún problema en este sentido, pero nosotros hemos quedado, como sabemos, descolocados respecto a esta maravillosa adaptación de lo instintual, y entonces aparece inevitablemente que hay un orden de falla, porque nadie sabe, si no es a través de un discurso, qué hacer con la sexualidad. O sea, necesitamos de un discurso, que es el orden de lo que llamamos la significación del falo, cuando uno dice está en discurso o no está en discurso, ¿no? El orden de la significación del falo es un ordenador acerca de lo que la castración establece en términos de la sexualidad. Como ser, si hay 2 sexos, 3 sexos o 1000 sexos, cosa que podemos también charlar después, pero en el orden de la castración se presenta que hay 2 solamente. Y encima con algo todavía más agraviante, si se quiere, para nuestro narcisismo, y es que ese uno u otro sexo nos está determinado de modo inconsciente por el significante. Bueno, eso también para seguir charlando, porque se habla de una libertad de decisión sexual, pero lamentablemente la decisión de sexo parece ser inconsciente, según el psicoanálisis, y determinada por el significante que nos marca en la vida. Bueno, entonces, que el síntoma dé cuenta de esto, ya pone mucho en juego acerca de cómo escuchamos a los analizantes y respecto de sus síntomas. ¿Por qué el síntoma da cuenta de lo que no anda en lo real? ¿Por qué alguien que va a consultar a un analista busca algo ahí? Le cuenta, le habla de sus síntomas, se queja profusamente de sus síntomas, pero se trata de que hay un creer allí, creer en que eso que le pasa quiere decir algo, porta algún mensaje, puede ser descifrado. Lacan dice ahí que el síntoma se besuquea con el inconsciente, como que, bueno, el analizante supone, aunque esto no sea consciente, espera, se podría decir, que ese sujeto al que le adjudica un saber, el sujeto supuesto saber que tiene que sostener el analista, sobre todo al principio, va a tener alguna respuesta acerca de qué quiere decir eso que padece, y probablemente esa respuesta le vaya a llegar en algún momento, a lo mejor muy avanzado del análisis,
le vaya a aparecer este nexo entre lo que es una vivencia de impotencia relativa a este orden de falla de lo sexual, y hacia el final de un análisis podría ser que nos encontremos con un orden de imposibilidad respecto de esa falla, por el hecho de ser hablantes, como decía antes, ¿no? Quizá ese es el punto donde mucho más adelante Lacan va a hablar del síntoma, de una identificación al síntoma, que implica, creo que una de las cosas que implica es que el síntoma en este sentido, como delator de la falla, de alguna manera va a ser aceptado por el analizante, por lo menos no va a constituirle un algo extraño con el que él no tiene nada que ver. Bueno, justamente Eric Porges, yo creo que porque no me acuerdo de cuál trabajo lo tomé, pero La letra del síntoma, creo que es, por su título debe ser ese, dice justamente, retoma esto, es que por aprender a hablar, porque aprender a hablar ocurre con el cuerpo, y entonces se trata de que quedamos tomados en lo que llamó la langue. Por eso que compromete al cuerpo, por el hecho de que el lenguaje compromete al cuerpo, al goce del cuerpo, es que resulta que altera todo el orden de lo instintual. Ya el cuerpo no podrá responder como un animalito inocente del lenguaje, no podrá responder a la pulsión y a la demanda del otro. ¿Qué hacer con el síntoma entonces? Porque el síntoma va apareciendo como que es estructural a nuestra condición humana. Y encima plantea Porges algo ahí muy interesante, es que dado esta condición de estar tomados en la langue que distorsiona, digamos, el tener una relación más, pues se podría decir, más racional. Si tuviéramos con el lenguaje una relación intelectual, la cosa sería distinta, probablemente. Lamentablemente no es lo que ocurre, ahí va a parar al lenguaje autista, ¿no? Y cuando el lenguaje atraviesa el cuerpo, o el lenguaje hace al cuerpo, entonces, bueno, es maravilloso porque podemos hablar con el cuerpo, podemos estar dentro de la neurosis, podemos decir desde ahí, pero de lo que se trata, acá agrega Porges, es que esta condición sintomática quiere decir que el nudo RCI, que sería como decir, bueno, nuestra estructura, es intrínsecamente fallido, que siempre va a haber error. Con lo cual él está planteando y va a desarrollar que el síntoma forma parte del sujeto, que el síntoma es la mitad del sujeto. Porque el nudo, como está fallido, por ejemplo, porque supongamos la incorporación de la gramática, cuando aprendemos la gramática, ocurre que la gramática que tiene reglas claramente formalizadas, queda atravesada a la vez por la langue. Entonces, todos los que nos hemos encontrado personal o indirectamente con los problemas de aprender a leer y escribir, vemos como el tema no es que el niño no tiene cabeza o no es inteligente, sino que se le cruza la gramática formal con la langue. Esto también fue muy trabajado por Porges, también lo hemos trabajado con algunos acá presentes en otro momento, como ser que los síntomas ortográficos o las fallas ortográficas, podemos decir,
suelen responder a este cruce con la Lange y no a un problema pedagógico. Yo relaté, bueno, a lo mejor me lo escucharon, espero que no, pero en un trabajo del Lacano del año pasado, relaté que cuando terminé mi presentación, que de algún modo tocaba estos temas, se acercó una persona y me dijo que a ella le había pasado, lo digo porque me autorizó a contarlo, y a ella le había pasado que cuando era chica tenía lo que se dice horrores de ortografía, siendo que provenía de una familia de buen nivel cultural, pero era horrores de ortografía inamovibles. Bueno, ocurrió que el padre, como profesional, fue trasladado a vivir en Alemania, se fue con toda su familia, esta chica aprendió a hablar en alemán, vivieron varios años, cuando vuelve, claro, bastante, porque vuelve a la Argentina y entra a la facultad. Y cuando comienza a escribir sus primeros parciales, se da cuenta de que no tiene más, no solo errores, sino tampoco errores de ortografía, lo cual supuso ella, y me hizo pensar a mí también, que tuvo que ver con el pasaje por la otra lengua, por esa incorporación de otra lengua, que evidentemente no era lo mismo que la Lange, porque era una lengua ya fuera de la etapa inicial de la vida. Bueno, entonces Porsche se interroga, dada esta condición de error que hay siempre en el nudo, ¿cuál es la falla y cuál es la reparación? Porque la dinámica del nudo, y esto está sostenido por topólogos como Jean-Michel Vapereau y Jean-Claude Milner, que no es topólogo, pero trabajó mucho el tema, que hay una dinámica del nudo RCI que es tender a reestructurarse cuando se corta digamos, cuando se produce el error, tiende a rearmarse. Supongamos, hay un corte entre lo imaginario y lo simbólico, pongamos, y la dinámica del nudo lleva a intentar una reestructuración. Entonces, lo que se pregunta y nos pregunta, creo, a sus lectores, es cómo sabemos cuál fue la falla y cuál es la reparación, ¿no? Entonces, acá entraría el tema del síntoma también. Si el síntoma responde quizá a una reparación, o si, como lo entendemos en general, el síntoma da cuenta de la falla. Esto también nos interroga entonces nuevamente acerca de qué hacer con el síntoma. Porque ¿no es cierto? Una cosa es trabajar el síntoma en razón de su desciframiento para que el síntoma se vaya, que es lo que viene a pedir normalmente el paciente, sáquenme este síntoma, o si el trabajo analítico permita también la posibilidad de que el síntoma corresponda a una construcción que se hace en el análisis. Esto sí es muy palpable en el trabajo con chicos graves, que donde, digamos, si hay algo que está priorizando, tomando lugar, son los fenómenos de índole psicótica, llegar a la constitución de un síntoma puede ser el resultado de un trayecto, de todo un trayecto de trabajo. Por ejemplo, respecto a la fobia, que, bueno, también interrogada en su condición de síntoma, pero que constituye una estructuración en cuanto a el estado en que ese chico se ha presentado en una relación particularmente alienada con el lenguaje, alienada con el mundo y con la organización discursiva, y cuando se produce la estructuración de una fobia, uno dice, qué bien, hemos llegado a algún puerto, ¿no? Hay un ordenamiento relativo a la organización fálica, la prohibición del incesto. Bueno, este tema entonces, como me imagino que
que todos estarán en relación a los problemas que se plantean en general respecto al tratamiento de los niños. Creo que podemos considerar que estos planteos del psicoanálisis respecto a cómo tomar el síntoma son bastante distintos a los de otros abordajes terapéuticos donde normalmente se trata de barrer con el síntoma y lo antes posible. Sin embargo, por ejemplo, desde la pediatría, yo he vivido la posibilidad de charlar bastante con pediatras, trabajando mucho en hospitales, y los pediatras que diría, tenían una escucha respecto a la infancia, decían que el chico tenía que tener síntomas. Me lo han dicho varios, ¿no? Dice, bueno, pero es raro, es muy raro que este chico no tenga. Y bueno, y después nos encontramos, dando un salto, que cuando Lacan trabaja las psicosis, el seminario 3, él dice que en la historia de los psicóticos no aparece una infancia con síntomas. En la práctica analítica o en la práctica en el Hospital Borda, digamos, lo que he podido escuchar, diría que es así. Si bien es muy difícil encontrar que alguien, digamos, que está localizado en la psicosis pueda historizarse. Eso es cierto también, ¿no? Pero sí, digamos, no sé, a lo mejor empíricamente no es muy constatable, pero sí, a veces aparecen algunas referencias acerca de que era un chico que nunca tenía problemas, nunca iba al médico, nunca se resfriaba, nunca tenía las enfermedades, las eruptivas, los ahogos, las bronquiolitis. Era un chico tan sano que, claro, parecía que no existía. Ese es el problema. Bueno, bien, vamos. Creo que vamos bien con el tiempo. Yo, digamos, habitualmente prefiero que quede bastante, así podemos desplegar las cosas y charlarlas. Bueno, yendo ahora más puntualmente al análisis de niños, si es que no lo hice hasta ahora, les comentaba hace un momentito que el trabajo de Freud con Juanito revela, entre otras cosas, esta eficacia de la transferencia, esto fundamental de la transferencia, porque, bueno, por ejemplo, cuando Freud interviene en forma directa con Juanito y le enuncia el mito del Edipo, creo que se está sosteniendo en el lugar que ha tenido en este trabajo respecto al padre del niño. Como que, ¿no? Freud aparece ahí como enunciando eso que el padre no ha podido sostener tan muy eficazmente, digamos, el asunto de la prohibición del incesto. Y Freud hace ahí una suerte, creo, de enchapado simbólico, como después lo va a llamar Klein, cuando lo hace con el paciente Dick. Pero bueno, pone, digamos, desde su posición transferencial con el padre, puede incidir sobre el niño. Bueno, y en el año 1932 se publica un texto que se llama Las neurosis de transferencia. Yo lo conseguí hace muchos años y lamentablemente lo perdí. No alcancé a buscarlo por internet, probablemente ahora se pueda encontrar. Es un texto, como todos, digamos, revelador, ¿no? Porque lo que plantea ahí es que habría neurosis de transferencia en los niños que son producto de la represión prácticamente una regla, dice,
como que es normal que aparezcan estas neurosis de transferencia que se parecen a las otras, pero no son. Las otras son las que van a ser construidas como caso paradigmático con el hombre de los lobos, donde aparece esta neurosis obsesiva infantil ya construida, digamos, ya o por lo menos instalándose en la infancia, que va a devenir en todo lo que fue la historia posterior del hombre de los lobos, mientras que lo que está planteando Freud como neurosis de transferencia no es esto, no es lo que va a devenir en tal o cual neurosis, sino como estados necesarios respecto, es muy ambiguo decir de la represión, de la castración, pero más precisamente es en el punto que él ubica en que se ha interrumpido la transferencia entre los padres y el niño, por eso lo llama neurosis de transferencia, en cuanto a la función que tiene la familia de transmisión de los complejos inconscientes, en particular el complejo de Edipo. Ahí encajaría bien que por qué Freud tiene que hacer una transmisión consciente del complejo de Edipo, por eso como un enchapado, como si la transmisión inconsciente, la prohibición que se transmite de modo inconsciente, no hubiera tomado todo el lugar que tenía que tomar. Esto puede dar margen a pensar en todas las variantes de la neurosis respecto a la eficacia de la castración, ¿no? Pero dice que, bueno, que estas neurosis de transferencia son equivalentes a las otras, como la del hombre de los lobos. Y que, bueno, es muy importante diferenciarlas, indudablemente. Y en esto Eric Porsche también dice cosas muy interesantes, cómo hacer postular, digamos, que gran parte del trabajo del analista tendría que ver con diferenciar justamente estas neurosis de transferencia como con un estatuto propio en la infancia, para trabajar en esto que sería restablecer esa transferencia entre el niño y los padres, restablecer la eficacia de esa transmisión del complejo inconsciente, colocándose el analista como mediador. Así muy parecido a la estructura de trabajo con Juanito, donde entonces sería el desarrollo de la transferencia entre el analista y el niño en términos de restablecer el lazo transferencial con los padres como sujeto supuesto del saber. Porque, bueno, el primer lugar del supuesto sujeto del saber lo tienen los padres. Por eso el dispositivo psicoanalítico que inventa Freud encaja tan conceptualmente con lo que somos, cómo fuimos construidos como seres hablantes. Hubo o no hubo esa transferencia, y eso va a determinar quiénes somos estructuralmente respecto a la neurosis, la perversión, la psicosis, ¿no? O sea, este es bueno, dicho de otro modo, es esta alienación al lenguaje, pero que requiere soportes, y soportes, digamos, en principio quienes enseñan a hablar, pero luego ya en el orden, retomando el que veníamos hablando de lo que no anda en lo real, todo el problema, digamos, con el saber sobre lo sexual, particularmente lo ubica ahí Freud y también Lacan, que es cuando los padres dejan de ser buen entendedor respecto a la investigación sexual del niño, y ni les cuento cuando el niño se convierte en puber, adolescente. Ahí se ve muy bien en las quejas de no me entiende, mis padres no me entienden, por decir lo mejorcito que se puede decir,
pero es esto de el buen entendedor, que es aquel que puede escuchar que la demanda, la queja, la denuncia que le viene de parte de un hijo, no le es dirigida a él o al padre o a la madre como personas, sino que está dirigida al discurso, se podría decir, a ver si alguien le explica qué pasa con la sexualidad. Esto suele ser, me parece, sobre todo en la pubertad, adolescencia, la trama de mayor conflicto, porque lógicamente lo más fácil es tomarlo como una agresión personal cuando se es cuestionado como padre, como madre, cuando se cuestiona, digamos, qué han hecho con él, qué han determinado respecto a, por ejemplo, su decisión sexual, por qué no puede decidirse, por qué no puede saber qué estudiar, qué trabajar, etcétera, etcétera. Toda esa desorientación de la cual acusan a los padres tendría un eje de fondo que es este de la transmisión inconsciente del complejo de Edipo como ordenador desde la función del falo, acerca de la sexualidad de cada quien, dónde colocarse como varón o mujer, dónde colocar el deseo respecto al otro, ¿no? Bueno, esta temática de lo sexual en relación al síntoma, también Porsche hace algo que me parece muy interesante, que es ubicarla en el tratamiento de los chicos, las consultas por chicos, ubicarlas en un orden horizontal, dejando un orden vertical para la temática de la relación con los padres. Creo que todos recordamos la diferenciación que hizo Freud en términos del niño como síntoma de la verdad de la pareja parental, digamos, inherente a las neurosis, y el niño como objeto en el fantasma materno, como más propio de la psicosis o las presentaciones psicóticas. Pero en ambos terrenos, esta, digamos, es mi conclusión y ahí voy a ir terminando, o sea, tanto para lo que va a devenir neurosis o devenir psicosis, o presentarse como presentación psicótica en la infancia, me parece que vale la pena considerar estos dos órdenes, el vertical y el horizontal, porque el vertical está en el orden de la prohibición del incesto. Y ahí es donde está planteada toda la temática de la relación con los padres, de la historia vivida, etcétera, etcétera, y del orden de la impotencia, como puede ser la impotencia en la que se encuentra Juanito cuando se las tiene que ver con esto, y que, bueno, aparentemente serían las temáticas del análisis de niños, con niños. Pero lo que dice Porsche, que a mí me pareció muy, muy apropiado, ¿no? Es considerar el otro eje, que es este de donde están las teorías sexuales infantiles, la investigación sexual, y todo lo que a medida que el chico crece se le presenta como la profunda y terrible interrogación por el otro sexo, por su propio sexo, por el otro sexo, por todo el orden de la sexualidad, y que está en la infancia. O sea que uno puede estar trabajando con un chico de 4 o 5 años y justamente es el niño edípico, ¿no? Entonces, no solo está el tema de la prohibición paterna, sino, por ejemplo, el tema de su curiosidad y de lo que no puede saber, ¿no? Como decía claramente Melanie Klein, bueno, no puede descubrir que está la vagina, que hay otro sexo. La diferencia sexual le viene bajando, digamos, desde la función paterna en términos del complejo de castración, en términos de la amenaza de castración, te lo voy a cortar, pongamos, ¿no? Se viene encontrando con toda esta trama y tiene que dar alguna respuesta, a ver, ¿dónde me pongo? Por ejemplo, ¿acepto la castración? ¿No la acepto? Bueno,
toda esta problemática, lo que dice Porsche es que está en el análisis con los niños, y que bueno, creo que lo que plantea no es que se trata de elegir un eje o el otro, sino de incluir en determinados momentos de tratamiento este segundo, el horizontal, aún en casos graves. Y acá, bueno, voy a terminar hoy recordando que mi primer presentación en este ciclo, que fue en marzo, creo, yo hablé de las palabras impuestas en un chico que estaba atormentado por las frases superyoicas que había recibido y que había incorporado de esa manera, y que después de mucho tiempo de trabajo entran en escena, porque hasta ese momento no habían sido pronunciadas. Cuando entran en escena en el trabajo de análisis, me llevaron a plantearme si podía, cómo hacer para atacar, quebrar estas frases superyoicas, y me había surgido la idea justamente de introducir la equivocidad sexual del lenguaje, que no estaba, por supuesto, eran enunciados sin enunciación, no había ninguna equivocidad. Y bueno, el trabajo de todo el último tramo consistió en poner en juego y efectivamente se armó un poder jugar con las frases superyoicas, y ahí el chico no solo empezó a, por primera vez, disfrutar de algo, porque disfrutaba de este juego, sino que había empezado a masturbarse, había entrado en la trama, digamos, del goce fálico, en la trama de la prohibición, porque por supuesto esto inmediatamente generó prohibición, pero entrando en la trama de la prohibición a la manera de la neurosis, y había empezado a morder, donde, bueno, creo que encontramos que esto podía considerarse un síntoma que se había constituido en el punto donde el lenguaje que le era tan ajeno, tan impuesto, se enlaza con la pulsión oral. Cuando él empieza a atacar, divirtiéndose, las frases superyoicas, creo que ahí se enlaza la pulsión oral, y bueno, continúa mordiendo a sus semejantes, bueno, con todas las consecuencias previsibles en el lugar donde estaba concurriendo con otros chicos, pero que bueno, fue un obstáculo que se pudo salvar hablando con las autoridades, de bueno, que le permitieran justamente que entendieran que por primera vez él tenía un síntoma. No fue fácil de explicar, pero acá volvemos al punto de partida, tanto de lo que hablé en este año, en este terreno, como en lo que estaba conversando hoy. Es decir, acá, en este caso, como en otros, la constitución de un síntoma da cuenta del efecto terapéutico, analítico, de trabajo que habíamos realizado. Así que bueno, tenemos un surtido acá de temas. Yo lo mencionaba a mi amigo y colega Osvaldo Meira, porque en estas disquisiciones tan rigurosas que hace, en este caso justamente de este asunto que podríamos localizar ahí en Juanito, pongamos, él lo trabaja con respecto al hombre de los lobos, pero es muy semejante. Esto entre pene y falo, ¿no? Como de esa localización de un todo como falo de la madre, al asunto de que entre el pene real en juego, y que lo lleva a quedar, mejor dicho, es la expresión de que ha entrado en juego el complejo de castración. Bueno, también señala Osvaldo como Jung descree de la sexualidad, de esta precisa y, como decir, inevitable relación que hay entre la sintomatología humana, la falla, esa falla, que dónde estaría ubicada, nos lleva siempre a este
esta determinación del complejo de Edipo, que por eso, bueno, uno podría a veces escuchar, bueno, Freud hablaba del cuentito del complejo de Edipo, y Lacan habla de no hay relación sexual, como si fuera un abismo, pero no, me parece que cuando Freud hablaba del complejo de Edipo, ya no era un cuentito. Bueno, ya era esto de esa falla que tiene que ver porque somos hablantes, ¿no? Bueno, los invito, los invito, bueno, sí, está Osvaldo también, a que charlemos, a ver lo que les parezca, que tengan ganas. Tenemos un rato. Muchas gracias, Graciela. Qué riqueza de material. Gracias. Vamos a empezar ahora el debate. A mí me parecía muy interesante decir esta cuestión del analista, ¿no? ¿De la? El analista, ¿no? De ser, como dice en el seminario 21, que también en otro espacio, esto de ser incauto, ¿no? De tener, de que los niños a través de sus síntomas, ¿no? Vienen a poner allí algo de esto, de esta no relación sexual. Y bueno, me parece tan interesante, justo en esta semana un niño un niño de 4 años que armaba mamushkas, que yo tengo en el consultorio, que las sabe armar perfectamente bien, llegó y en esta oportunidad había agarrado las mamushkas, las había mezclado, las había desarmado todas, había dejado todas las piezas distribuidas en el piso y se gozaba, digamos, le daba mucha alegría o júbilo, digamos, ver que las piezas no encajaban una con otra, ¿no? Cuando yo ya sabía que él armaba perfectamente las... Y bueno, toda esa sesión me desplegó esto, y bueno, este es un niño que está en proceso de adopción, entonces yo tengo una entrevista por Zoom con estos padres que están adoptándolo, y todos ellos empiezan a desplegar todas las dificultades que tienen ellos como pareja, ¿no? En su relación sexual. Me pareció increíble cómo los niños, bueno, revelan, digamos, no revelan, digamos, traen así, ponen en la superficie todas estas problemáticas. Bueno, no quiero tomar tiempo y abrimos al debate. Perdón, Claudia Rosenthal, y después Marité y Luz Aguilar. Bueno, hola, gracias. Hola, Claudia. Muy, muy clara y muchas gracias. Algunas cosas que así registré, como esto que relatabas de los horrores de ortografía, y pensaba si esos horrores no estarían en relación con lo incestuoso, con el complejo de castración, en el sentido de que, digamos, si lo real es sin ley y la ley es gramatical, digamos, como traería algo de esto de hay relación sexual, ¿no? Como una desmentida, o no sé cómo llamarlo. Después Sí. pensaba en esto que decías, que si puede haber síntoma sin un reconocimiento del otro, sin algún mínimo asentimiento del otro, si es posible el síntoma, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un chico que esté abajo de una mesa todo un día y a la madre le parezca normal eso, porque no lo registra. Entonces, si no hay un mínimo registro, hay posibilidad de síntoma. Y después otra cuestión en relación a lo que decías del nudo y cómo se repara ese nudo.
bueno, está esto por ahí que plantea Lacan, como Joyce repara su nudo en el lugar de la falla, ¿no? Que tiene que ver con su relación con su padre y su problemática, pero si, digamos, en el caso del neurótico también, ¿qué diferencia? O sea, el nudo tiende a repararse, pero es diferente si se repara donde está la falla o no. Bueno, esto. Gracias. Bueno, bueno. Tomo alguna otra pregunta y después. Marité, entonces. Sí, Marité. Bueno, no, yo te quería agradecer, Graciela, porque es como que con tu presentación de hoy fuiste como hilvanando, como anudando todo lo que vinimos desplegando durante todas estas jornadas de los sábados, porque me parece que con mucha claridad vas ubicando esta cuestión de, como nosotros estamos trabajando acá con Patricia en un pequeño grupo, el tema de la lectura del 21, ¿no? Es decir, este tema de cómo lo propio de Freud tiene que ver con esta capacidad de ser incauto de lo real, ¿no? Y en este punto el análisis de niños requiere, en la posición del analista, de esta posibilidad de poder situar las fallas y poder estar ahí para encontrarse con esta segunda, digamos, eje que vos planteas, que es el eje de cómo el niño procede en sus padecimientos en esta investigación sexual. Y cómo esto tiene que ver, Lacan un poco me parece que esto lo nombra así en el 21, con que el niño tiene que aprender a hacer el nudo, ¿no? En el sentido de cómo, bueno, en algún lugar ir propiciando la posibilidad de ciertos movimientos, digamos, de reparación, porque claramente tiempos de constitución subjetiva que suponen anudamientos, que efectivamente Se corta, se corta. Se corta, Marité. No, la última parte no te escuché. En el caso de los... Ya, propiciar que ciertas escrituras puedan efectuarse, ¿no? En ese punto, si bien podríamos pensar que la definición clásica de Freud, digamos, del síntoma como retorno de lo reprimido, deberíamos como repensarla en el sentido del síntoma como aquello que de alguna manera procede a cierto intento, digamos, reparatorio y de anudamiento, en tanto que somos hablantes, ¿no? Pero, bueno, me parece realmente muy, muy importante tu trabajo y te lo agradezco, Graciela, porque es como que uno siente que, bueno, hay alguien que pudo terminar de hilvanar estas piezas. Recorrimos todos los objetos pulsionales, lo invocante, ¿no? Sobre todo este año trabajamos mucho lo invocante. Mariela trabajó el tema del autismo y cómo, bueno, finalmente nos permitís anudar también a nosotros. Muchas gracias, Graciela. Bueno, tomo estas dos intervenciones porque realmente son muy ricas y que no puedo hacerlo tan rápido. Y muchas gracias por lo que me dijeron. A ver, lo que planteaba Claudia, sí, me parece muy interesante lo de los horrores ortográficos con el horror al incesto, sí. Efectivamente, en el trabajo con estos chicos, yo he trabajado dando charlas, digamos, en instituciones
que hacen una combinación entre lo terapéutico y la enseñanza, y efectivamente, por ejemplo, se presentan situaciones donde el chico puede empezar a leer y escribir, o a escribir de un modo legible, porque la legibilidad me parece que da cuenta de que se dirige al otro. Ahí enganchan tanto con el otro tema que decías. Si el otro no legitima que eso es un síntoma, si no hay una escucha de eso, como que dice algo, ¿no? Del niño o de su condición subjetiva, efectivamente no, yo creo que, como vos interrogabas, no se podría decir que ahí haya un síntoma, que haya constituido un síntoma, como que diga algo. Es para que uno se ponga a descifrar un síntoma, tiene que escuchar que el síntoma dice algo. Bueno, yo recordaba muchas veces en chicos muy graves que hacían un golpeteo en la mesa, pongamos, y de repente un miembro del equipo terapéutico entendía que había un ritmo ahí, porque había escuchado algo de este orden, del mensaje, se podría decir, cosa que era normalmente desmentida por los padres en términos de solo es un ruido insoportable, ¿no? Bueno, la reparación en el lugar del error o no, temazo, ¿no? del seminario del síntoma. Yo lo que más o menos podría decir al respecto, porque no lo repasé para hoy, porque siempre me interesó mucho, lo trabajé mucho, pero yo entiendo que cuando se trata de la reparación en el lugar del error, ahí justamente aparece el síntoma. A ver, el síntoma con la fecundidad que le estamos otorgando, reconociendo. Si no, cuando no es en el lugar del error, lo que dice Lacan es que es el fantasma. El síntoma va ahí. Perdón, el fantasma aparece ahí, cuando la reparación no es en el lugar del error. Que es con lo que vivimos. Yo creo que el fantasma sostiene permanentemente una pseudo reparación, diría, pero que nos permite vivir. No podríamos sin eso. Porque, bueno, por otro lado, que habría reparación real de la falta. Creo que lo que puede haber es, ahora juntando con lo que planteaba Marite, este aprender a hacer el nudo, que tiene que ver con las sucesivas escrituras. Yo creo que ese es el aprendizaje, escrituras en todo sentido, porque va desde lo subjetivo hasta lo pedagógico. Porque, pongamos, cuando un chico aprende a leer y escribir, eso produce efectos de represión, eso produce efectos de significación del falo, es un ordenamiento legal, podríamos decir, y en gran medida por esto que también estaba en juego, porque se hace legible para el otro. Porque lo que pasa con el fuera de discurso es que lo que sale de ese sujeto no es legible, hay que traducirlo, se podría decir. Pongamos, cuando uno camina por el Hospital Borda y escucha que alguien está gritando porque yo me cogí a mi mamá, es el Edipo a cielo abierto. Y eso ¿cómo le llega al otro? Como un aullido, finalmente. O sea, no está dirigido al otro. Si bien está enunciando lo que justamente, bueno, o porque está enunciando lo que no se enuncia. Entonces, me parece que todo lo que es propio justamente de qué es lo que se juega en el lazo social, tiene una altísima calidad diagnóstica. Trabajando con chicos, pongamos, no sé, para mí
históricamente ha sido una pregunta fundamental. ¿Y cómo le va con los otros chicos? ¿Juega con los otros chicos? ¿Hace amistad? ¿Se encuentra o no? ¿Ah? Porque no es por un problema de sociabilidad, es para ver cómo le va con su estructura. Y bueno, como decía Marité, entiendo que en este sentido el síntoma es un intento de anudamiento, es una forma de anudamiento, y también aparece justamente muchas veces en chicos de estos que no pueden establecer lazo social, y de repente en el trabajo con un analista se arma decididamente una fobia. Pero ahí se armó algo, ¿no? Que tiene límites. Tiene límites y permite entonces una posibilidad, digamos, de entrar en discurso. Hay una legalidad, ¿no? Es decir, quiero decir, puedo pasar para allá, pero para acá no puedo pasar, ¿no? Bueno, ¿podemos seguir? Estaba, ¿quién estaba? ¿Luz? ¿Me Yo, parece? sí. Acá estás. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué La tal? verdad que sí, un placer escucharte, Graciela, y como decía Marité, vamos hilvanando todo el trabajo del año, ¿no? Y se nos va armando algo muy interesante para seguir con la clínica. Y pensaba, y justo lo que escuchaba ahora, esto de la legibilidad, por un lado, ¿no? En los casos en los que por ahí hemos trabajado con niños menores de 3 años, o en los que el armado de la estructura está en proceso, digamos, ¿no? No podemos hablar de una que ya está algo en relación a un síntoma constituido, sino que por ahí son casos graves, por eso vienen tan temprano, con situaciones en las que primero hay que trabajar en el armado del cuerpo y qué es lo que hace cuerpo. Y para esto me pareció fundamental lo que trajiste de Eric Porch, de la horizontalidad y la verticalidad, donde en estos niños pequeños no es sin el trabajo con los padres, sí, habilitarlos a la posibilidad de ver al hijo como hijo, porque en muchos casos con trastornos orgánicos o prematuros, este hijo es un organismo y no hay un cuerpo de lo simbólico libidinizado. Entonces, sin este trabajo en conjunto con los padres en estos dos ejes, no hay posibilidad de intervención. Y creo que el armado es cada vez en sesión. Y a mí se me armó ahora un caso que yo vengo trabajando hace muchos años, de un niño que a los 3 años ya leía, pero para sí mismo. Y ahora que tiene 8 y está se atrasó, tiene 7, está en primer grado, aunque sabía leer, no sabía escribir, porque escribir es lo que lo hace legible para otros, y le cuesta bastante la escritura, le cuesta la motricidad fina, y el colegio es bilingüe, y incorporó el inglés a rajatabla, y me di cuenta que es el único idioma, porque este chico no podía jugar con el otro, y no hacía lazo social, y está empezando en inglés. Entonces me descubrí que la única manera de poder jugar a algo con él, con algún personaje, es si hablamos en inglés. Y que es como el idioma en el cual él se puede separar de la madre, de una madre para la cual él es todo. Entonces, salirse de la lengua materna, habla en inglés, pero cuando juega a un personaje, cuando es un juego físico, un juego de mesa, no. Pero me pareció muy interesante porque acá hubo todo un trabajo de armado del cuerpo, primero, en los primeros tiempos, antes de los 3 años, bueno, y ahora que ya estamos en otra etapa, la posibilidad de entrar en la cuestión edípica y dejar de ser ese objeto, se está armando, porque al principio yo le decía, ¿por qué me hablas en inglés? Hasta que me di cuenta que era su única posibilidad. Así que
por primera vez me encuentro con alguien que es argentino, no es que habla jugando en inglés. Bueno, no sé, como un dato que me pareció bueno, muy interesante todo lo que, para seguir pensando la clínica justamente. Bueno, muchas gracias. Seguimos, creo que está Estela Formica. Estela. Bueno, aunque sea redundante, Graciela, tu claridad, te quiero decir, ahí Cristina asiente conmigo, nos ayuda muchísimo. Gracias. Bueno, una cosita menor, Graciela, me perdí cuando vos hablabas de las neurosis de transferencia. No sé si te estabas refiriendo a Freud o a otro autor, que decías que perdiste el libro. Y luego un problema clínico, ¿no? Respecto de los síntomas en los niños y en los adultos también. El síntoma, la verdad, es que hace cualquier cosa para quedarse. Por eso, por lo que vos decías, Graciela, en relación a la pulsión, porque claro, está el goce. Entonces, con tal de quedarse cualquier cosa. Una vez, bueno, a veces muta, entonces también va metonímicamente tomando otros terrenos posibles, ¿no? Para seguir gozando. Me acuerdo que una vez un padre vino especialmente a una entrevista para pedirme por favor que le devolviera el síntoma al hijo. El síntoma era, se hacía una enuresis y había resuelto no, pero había pasado de la enuresis a una situación de bastante agresividad y movimiento y molestaba en la casa, por supuesto en la familia. Pero el planteo del problema es que a veces hay síntomas que no se los puede, no sé qué palabra usar, pero no se pueden retirar, me sale decirlo aunque esté mal dicho. Por ejemplo, en una persona adulta que estoy atendiendo, evidentemente cada vez que parece que hay que se corre el síntoma, aparece otra cosa mucho más complicada, la melancolía. Eso por un lado. Y por otro lado también en los niños, porque es problemático clínicamente, ¿no? Porque el síntoma dura, y los padres no esperan. El niño sí, pero los padres no. Entonces, bueno, por un lado que a veces no conviene disolver o no se puede, o que el síntoma tiene que quedarse mucho tiempo. Y esto es bastante problemático para la clínica. Entonces, bueno, nada, preguntarte qué opinión tenés, qué pensás de este tema. Gracias. Bueno, a ver, voy a arrancar con lo último y después voy para atrás. Bueno, gracias a las gracias, porque tengo miedo de olvidarme, sino me parece, respecto a la primera cuestión, la neurosis de transferencia es un artículo de Freud. A mí me habían pasado una fichita, como decíamos en la facultad, pero como les decía, quizá ahora esté en internet en alguna parte. Es de 1932. Bueno, claro, qué problemón con el síntoma. Mientras hablaba Estela, recordaba el planteo de Porsche acerca del síntoma como la mitad del sujeto.
como que en tanto el nudo siempre está errado, inevitablemente, él dice la mitad, le creo, la mitad del sujeto es el síntoma. Es decir, que si lo pensamos de este modo, no sería algo a retirar quirúrgicamente, pongamos, ¿no? Como uno retiraría un absceso, porque se lleva un pedazo de sujeto ahí. Yo me olvidé de decir algo muy importante que ubica también este autor, que el analista iría a colocarse en ese lugar, en el lugar del síntoma, en el lugar de esa mitad del sujeto. Cuando Lacan dice que el analista forma parte del concepto de inconsciente, cosa que nunca terminé de entender, se me hace más claro, si lo pienso así como lo dice Porges, como que el analista quedaría encajado ahí, en ese lugar, sosteniendo, como dice Estela, bueno, por ejemplo, sosteniendo que un tratamiento continúe cuando los padres ya quieren que termine, por ubicarse en este sentido en que la legitimidad de ese síntoma, pero claro, es difícil decirlo, porque por otra parte uno sabe que ahí hay un goce que no afloja, que no, quiero decir, hay algo malsano en ese goce, como todo goce, que a veces incluso pareciera que el sujeto no quiere desprenderse de eso, no solo que no puede, aunque que no quiere. Y también a mí me ha pasado, como a vos, Estela, incluso en los mismos términos, era una niña en este caso, que era enurética, y cuando se dio la enuresis, surgió una reivindicación fálica respecto a la madre que resultó tan insoportable que justamente los padres me pidieron una entrevista y también me pidieron, por favor, que se vuelva a hacer pis. Así que es algo como para seguir, quizá para reconocer que no tenemos una respuesta tan clara con este asunto. Digamos, lo más claro es cuando Lacan plantea el tema del síntoma. O sea que uno termina un análisis y se lleva el síntoma. No lo perdió. A veces sí, tuvo suerte y se lo sacó de encima. Pero cuando él habla de la identificación al síntoma, o sintoma, en todo ese juego que hace, entiendo que una de las cosas que está planteando es que hay síntomas que no van a salir, o hay un síntoma que ya está armado como parte del sujeto, ya es parte de sí, pero no una parte extraña, sino esto de lo identificado, ¿no? Como que el reconocerse, nominarse ahí, porque él dice, bueno, ahí hay una nominación, nominarse ahí en el sentido de que toma un lugar el síntoma en la nominación del sujeto mismo. Por eso él va a hablar de Joyce el síntoma, ¿no? En un momento de una conferencia, Joyce el síntoma. Como, bueno, paradigmáticamente ahí la obra de Joyce, que es sintomática porque va contra el lenguaje, contra la imposición del lenguaje, pero tiene un carácter sintomático, creo que a lo mejor una estupidez decirlo de esta manera, pero la obra de Joyce se podría decir que no es una construcción literaria normativizada, sino que es una explosión creativa que, bueno, revoluciona, ¿no?, la literatura y el lenguaje, el idioma inglés, justamente hablando de eso, ¿no? Y entonces, lo que Lacan dice en la conferencia es que Joyce no se reconocía como Joyce, pero sí se reconocería, si lo leyera Lacan, si estuviera vivo, como Joyce el síntoma. Bueno, una nominación. Bueno, todo esto sería para trabajar mucho rato, en otro momento seguramente, pero bueno, sumamente interesante
dejar cuestionado esto de cuánto del goce hay en el síntoma y requiera ser levantado, corrido, sacado, y cuánto hay que dejarlo. Bueno, y respecto a lo que decía Luz acerca de la... bueno, retomando desde el inglés justamente, ¿no? Extraordinario el fenómeno, pero también creo que lo había encontrado Maud Manoní cuando hizo alguna experiencia de llevarse a los chicos graves a Inglaterra justamente. Parece que el inglés cura. Quizá porque se convirtió en universal, quizá porque está muy, es como muy del mundo, ¿no? Es como lo contrario a la Lange. Sí, es legible. Es legible, claro, y uno, digamos, uno es analfabeto en el mundo si no sabe inglés, o sea que justamente no es de nadie, ¿no? La Lange es lo de cada uno. Entonces, efectivamente, la verdad que buenísimo que te hayas puesto a trabajar con él en inglés, a jugar, ¿no? Efectivamente, él entra en el idioma del mundo y sale de ese propio incestuoso que tiene que ver con la Lange, ¿no? Y la otra cosa que me pareció buenísima que decías es el trabajo con los padres respecto a que el hijo sea un hijo, porque efectivamente cuando hay organicidad, cuando hay presentaciones graves, es algo muy, muy perceptible que no hay una identificación de los padres con ese hijo. Y que a veces el trabajo más eficaz es cuando, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? El padre dice, pero, se parece a mí. Y eso Exactamente. sí, cuando el chico escucha eso, me ha pasado en un trabajo con un puber, dio un sobresalto emocional que le produjo vital. Es como que el chico levantó la cabeza, un chico que estaba sumido en una posición autista, no era un autista, pero se sumía en eso. Y fue como un llamado a la vida, ¿no? Que el padre dijera, oh, se parece a mí, como una manera que agarra el lápiz, una pavada. Así que bueno, buenísimo. Claro, leía para sí mismo, no podía escribir, esto es lo otro. Qué importante también, efectivamente, escribir supone que se dirige al otro, al pequeño otro y al gran otro. Y bueno, esto nos ha pasado en la infancia seguramente y nos pasa siempre. Y todas las inhibiciones y procrastinaciones, etcétera, en la escritura suelen tener que ver con que se nos aparece el gran otro, ¿no? Diciendo, eso es una pavada, o eso ya lo dijeron otros, por ejemplo, o el pequeño otro que nos va a criticar. Así que efectivamente la escritura quizá, porque bueno, uno puede leer para sí mismo, efectivamente, pero escribir necesita que haya un lector. Y bueno, y el analista a lo mejor, ahora que lo estamos hablando, es un lector, ¿no? de esa escritura que a veces todavía no se escribió. Pero si al ofrecerse como lector, puede ser que se produzca la escritura de parte del paciente, ¿no? Seguimos, Graciela, con las otras. Sí, perdón, sí, acá los encuentro, acá no los veía, sí. Sí, adelante. Cristina, me parece que está. Sí. Y después Mariteo, Sí. no habían subido la mano, pero ahora la bajaron. Pero bueno, sigue Cristina. Bueno, Graciela, ¿qué decirte? Todo lo que dijeron las que me antecedieron. No me digas más nada. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que te agradezco mucho. Creo que de cada puntuación que hiciste, bueno, me deja pensando y haciéndome un montón de preguntas que me sirven para la clínica. Muy al pasar dijiste algo que, bueno, se dijeron muchas cosas, por ahí me repito, pero
Dijiste algo en relación a de la imposibilidad, de la impotencia a la imposibilidad. A mí me parece que es algo sumamente importante, interesante. El síntoma siempre te ubica en un lugar de impotencia, ¿no? Y como dice Stella Maris, bueno, es de lo que uno, al síntoma ese uno no quiere renunciar, ¿no? Y digamos, este pasaje tan importante en cualquier análisis de la impotencia, la imposibilidad del encuentro del sujeto con el objeto de la satisfacción, que es ahí donde está la falla en relación a una falla tectónica que es irreparable, incurable, diríamos, ¿no? Ese sería uno de los puntos que me parecen sumamente clínicos importantes y difíciles, ¿no? En un análisis en relación a la repetición, etc. Y lo otro, que tomó un poco Stella, del trabajo este, que yo lo recuerdo y lo debo tener en algún lugar del 32 de la neurosis de transferencia, me pareció un hallazgo, como la lectura que vos hiciste y la puntuación que haces de ese escrito, que digamos, la intervención transferencial de los padres hacia los niños. Yo nunca había pensado, la cuestión, digamos, es un error mío, digamos, pensar que la transferencia se da solo en el análisis. No es que, sí, las transferencias están las transferencias que no son también analíticas, pero esto que ubicás de la transferencia de los padres a los niños en relación, si no entendí mal, a la transmisión de la prohibición del incesto, del complejo de Edipo, etc. Y hay ahí como una interrupción, me parece que dijiste, que dice Porch, con respecto a esa transferencia de los padres hacia los niños. Y después esto lo articulaste con los dos ejes verticales y horizontales en un análisis con niños. Y a mí rápidamente me surgió pensar esto en relación a la metonimia y la metáfora, digamos que como no opera ahí en el eje vertical, no operó o no estuvo operando esta transferencia de los padres, y eso es lo que hay que reparar de alguna manera, y esa sería la función del analista en un psicoanálisis con niños. Yo no tengo experiencia en psicoanálisis con niños, pero lo puedo pensar también en un análisis con un adulto, ¿no? Digamos, esa función reparatoria del analista, de esa transferencia que ha sido en algún momento interrumpido, ¿no? Por los padres. No sé si estoy mezclando cuestiones, pero bueno. No, está bien. Algo así, digamos, esto es lo que quería preguntarte. Le voy a responder a Cristina para que pueda agarrar todo lo que pueda. Sí, lo de la impotencia, la imposibilidad, a lo mejor esto nos da una respuesta a lo que hablábamos recién, que quizá la resistencia del síntoma tiene que ver con sostenerse en el orden de la impotencia para no pasar al de la imposibilidad. El orden de la impotencia no es grato, por supuesto, todo lo que no puedo hacer, todo lo que no puedo entender, pero se está todavía en el eje vertical de la filiación. Uno ahí no está a la intemperie, uno en la impotencia está resguardado. Hay algo de la armadura del amor al padre que está ahí porque es el eje de la prohibición, la prohibición del incesto. Entonces, hay como un amparo en el sentido de que el sujeto se puede encontrar, bueno, inhabilitado para muchas cosas, pero bueno, se trata de la prohibición. Y no es lo mismo encontrarse con la imposibilidad. La imposibilidad te deja a la intemperie.
ahí ya no hay prohibición, no hay padre prohibidor, sino que es el real de la falla. Es así, no hay equivalencia, no hay armonía. Y quizá, bueno, agradezco mucho poder como reflexionar ahora, juntando las intervenciones, ¿no? En este sentido, que posiblemente la resistencia del síntoma tenga que ver con esto, o sea, una buena parte, ¿no? De lo que resiste a irse. Es para no encontrarse, como dijo Cristina, con esa falla tectónica incurable. Y respecto a la intervención transferencial entre padres y niños, sí, para mí fue también sorprendente, lo encontré también a través de cuando me regalaron ese artículo, y después lo releí en Porsche, que también lo rescata el artículo, y que es algo que me parece esencial, inclusive cuando se habla hoy en día de dónde está la falla de la transmisión en el orden de la familia, o sea, qué pasa con la función paterna, qué pasa con las nuevas conformaciones familiares, y para mí, yo lo vengo trabajando hace tiempo, me parece que donde aparece lo diferente en lo actual es que hay algo caído en la transmisión, en esa transmisión de los complejos inconscientes, que es algo, como se diría, profundo, que no es, bueno, qué formato tiene la familia, si son varios padres, 3 madres, no sé. Eso tampoco es irrelevante, pero el problema es que la caída del padre, históricamente, bueno, de ahí me apoyé en esa lectura de un tratado de historia hace cosa de 1 año, 2 años. La caída del padre es la caída en esta función de transmisión, digamos, pasando por todas las vicisitudes de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, pero en definitiva lo que se fue perdiendo es esta condición de soporte de esa transmisión. Y yo creo que es ahí donde se arman cantidad de derivas complicadas respecto a la legalidad. Pero que acá hay algo que efectivamente ubicar el sujeto supuesto a saber, el primer sujeto supuesto a saber en los padres, o en quienes hayan criado a este hijo, obviamente, ¿no? Abarca tanto la beta pedagógica que está en juego. Recién escribí acá una participante que se dedica también a la pedagogía. Abarca eso, por supuesto, porque bueno, hay una intención consciente de enseñar, de educar, ¿no? De enseñar a hablar, de educar, etc. Pero lo que termina siendo fundante es la transmisión inconsciente de los complejos, en particular el de Edipo. Eso lo dice Lacan en La familia, ¿no? Y creo que, bueno, es un eje como para tener muy en cuenta. Y bueno, yo hablaba del análisis de niños, pero quién sabe en cuántos adultos se trate también de restablecer esa transferencia con los padres, en este punto. En el punto de poder seguir atribuyéndole un saber a esa transmisión inconsciente. Todos sabemos y hemos hecho lo mismo, ¿no? Quejarnos de los padres, de nuestros padres, quejarnos mucho, criticarlos mucho, y a lo mejor lo que estamos cuestionando, o lo que hay en esa queja, justamente, es lo que no han podido hacer para llevarnos de la impotencia a la imposibilidad. Cosa que es natural, porque uno como padre o madre no quiere que su hijo se encuentre con lo real. Uno quiere salvarlo de lo real. Me acuerdo cuando mi hijo mayor, cuando era chiquito, 5 años, por ahí, la edad típica, me preguntó sobre la muerte, y mamá, todos nos vamos a morir. Sí, le dije, pero vos no. Una respuesta bien renegatoria. Así que bueno, me parece que sí, que el psicoanálisis con niños a lo mejor nos hace pensar también en tantas cosas de psicoanálisis, ¿no? Porque
como apareció en este discurso de esa manera tan peculiar, que fue a través del análisis del adulto, aparece el niño, ¿no? ¿Cómo se entera Freud de que el niño era un pequeño perverso polimorfo? Trabajando con un señor de 50 años. Así que esto es, bueno, realmente extraordinario, ¿no? Como nos parece siempre la producción de este discurso. Bueno. ¿Querés que sigamos, Graciela? Sí, perdón, sí, yo me embalé sola. Entonces, Mariana López. Hola, bueno, sin palabras, Graciela. Mejor, gracias. De lo real. Si no me la voy a creer. No, me quedé pensando en si esto tenía relación, esto del síntoma, de no levantar el síntoma, como se dice, si tenía relación con la reacción terapéutica negativa, ¿no? Que cuando se levanta el síntoma, el paciente se va, ¿no? Es como si le hubiéramos dejado sin goce, ¿no? Sin un sostén, no sé, ¿no? Sin ese resguardo, sin esa impotencia, ¿no? Y lo hubiéramos largado al abismo. No sé, estoy, bueno, sí. Qué sé yo, no tomé la pastilla, estoy delirando. Mejor. Sí. Y por otro lado me quedé pensando también en este caso que trajiste, Graciela, de este chico que solo recibía super yo, ¿no? Que solo recibía esos significantes cosificados, lo digo yo, ¿no? Y me acordé de un chico que había contado algo que me causó mucha gracia, que cuando él era muy pequeño, chico, recién aprendí a escribir, tenía que hacer una oración con abuela. Y le preguntó a la madre, mamá, ¿qué oración puedo hacer con abuela? Y le dice, la abuela vive en la calle Combate de los Pozos. Él es de Buenos Aires. Entonces le pregunta, mamá, ¿la abuela vive en el Combate de los Pozos, en la calle Combate de los Pozos? Y dice, no vive. Dice que él pensó inmediatamente, con las palabras se puede mentir. Hoy es escritor, ¿no? Bueno, eso, y muchísimas gracias. ¿Seguimos? Las últimas dos serían, ¿no? ¿Está bien? Marité y Cristina, o Osvaldo, no sé. A ver. No, yo me quedé pensando en esta cuestión de lo indecidible, porque esta cuestión del qué hacer con el síntoma tiene que ver con esta cuestión estructural del estatuto paradojal de la dimensión del campo del goce para el hablante, ¿no? Por esto que va torsionando de lo que pudiera ser bueno y se puede transformar en malo. Esta cuestión, digamos, Lacan del seminario de la ética, para mí es tan crucial, ¿no? Porque como transitamos en las aguas borrascosas de la condición paradojal, que supone, digamos, esta tensión entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, lo del Dante, ¿no? Que el camino del infierno está sembrado de las mejores intenciones. Entonces, como nosotros estamos advertidos de esta cuestión estructural, de la tensión paradojal, nos encontramos con el campo de lo indecidible, ¿no? Como que es interesante porque entonces nosotros no tenemos ninguna solución. Pero hoy les agradezco a Cristina y, bueno, a todos en general, porque me aclararon el estatuto, digamos, de las condiciones de la dirección de la cura en niños, que tiene que ver con yo coincido totalmente, el restablecimiento de la transferencia del eje vertical, ¿no? Del seguir quedando sostenido por un padre, por Dios, ¿no? De alguna manera.
y el análisis con adulto, que nos permitiría, en el caso de la neurosis, solamente en el caso de la neurosis, poder quedar en cierto punto, en cierta intemperie en relación a lo real, pero no tampoco siempre, ¿no? Sino que ciertos puntos, ¿no? Yo creo que les agradezco realmente mucho. Hoy creo que, no sé, empecé a pensar una cantidad de cosas, bueno, a partir del diálogo, ¿no? Y y lo tuyo, Graciela, impecable, maravilloso. Realmente te agradezco. Bueno, nada más. Bueno, quedaría Cristina y ahí paramos las intervenciones. Pues son 12 menos 10. Bueno, dale, lo mío es muy cortito. En distintos momentos, cuando respondiste a las preguntas, usabas, me parece, casi indistintamente, y no es indistinto, pero me gustaría, digamos, trabajar sobre eso, la diferencia entre transmisión y transferencia, ¿no? Digamos, si lo que se produce entre los padres y niños es una transferencia, en el sentido, sí, ya no de la palabra, sí, transfiere algo ahí, ¿no? Pero es esa transmisión inconsciente. Para nosotros quizás podríamos, o para mí, hacer una diferencia entre eso. Y con respecto al eje vertical y horizontal, cuando vos diste el ejemplo de tu hijo, que uno los quiere sustraer y privar, digamos, del encuentro con lo real, me parece, no sé qué les parece a ustedes, que justamente esa intersección entre el eje horizontal y el eje vertical produce estos nudos en relación a la sexualidad y muerte, ¿no? Digamos, donde ahí justamente hay un anudamiento de la sexualidad y muerte que permite, digamos, que en transferencia el analista pueda ocupar ese lugar de síntoma, ¿no? Entonces la gran diferencia con interpretar la transferencia y en transferencia poder ocupar ese lugar. Bueno, nada más. Gracias, muchas gracias, Graciela. Mira, excelente. La verdad que me parece que hiciste acá un anudamiento también. Porque sí, cuando Lacan habla de la transmisión del complejo de Edipo, dice transmisión inconsciente, ¿no? Y entonces uno se olvida, creo, por lo menos yo me había olvidado, que es la transmisión inconsciente de un saber. Y lo que genera transferencia es la suposición de saber. Digamos que quizá lo que se corta es justamente que esa transmisión inconsciente se corresponde con que quien la recibe suponga allí un saber, constituya un sujeto supuesto al saber, y entonces se sostiene y sería esto lo que posibilita, como bien decís, la intersección de los dos ejes, el eje vertical filial de esa transmisión y ese otro horizontal que tiene que ver con el orden de falla de la sexualidad, tan difícil de digerir, digamos, pero que resulta bien armadito cuando está, entonces, supongamos, cuando se recibe la prohibición del incesto en la infancia, mientras se está sosteniendo en los padres una suposición de saber. Todo esto no me lo imagino conscientemente, ¿no? Como que el niño puede creer en sus padres, y justamente ahí enlaza con lo de el asunto de que si la palabra puede mentir o no, ¿no? Es justamente algo que es muy habitual de escuchar cuando el chico deja de creer la palabra del padre, de los padres, es terrible. Y creo que ahí es donde, esta es la expresión, es probable que ahí aparezca algo sintomático, porque ¿en qué va a creer si no? Si los padres son Dios, efectivamente, ¿no? Es el saber
el saber está ahí. Y eso que ha captado trágicamente respecto al saber en falta sobre la sexualidad, se tranquiliza la confianza en la palabra de los padres. Ahora, yo creo que efectivamente, por un lado, hay algo que sería del campo de nuestro trabajo, pero creo que hay estructuralmente una caída de esta transferencia en la pubertad, y que es muy difícil. Yo creo que se deja de ser niño cuando se deja de creer en la verdad de la palabra de los padres, ¿no? Por eso la pregunta, ¿existen los Reyes Magos? No existen, ¿no? Me mentiste toda la vida, resulta que no eras vos el Rey Mago. Yo creo que esta es se juegan estas cosas, y que, claro, lo que pasa es que para cualquier padre, digo padre y madre, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo sostener desde ahí el real de la inexistencia de la relación sexual, siendo padre? A lo mejor sí siendo mujer y siendo hombre, pero siendo padres, lo más probable es que falle esto. Por todo esto, ¿no? De que desde la misma función, en el sentido de lo que desata la función en términos del amor, pongamos, es muy difícil sostener ser buen entendedor, digamos, de la pregunta del adolescente, por esto del amor, ¿no? De protegerlo de lo real. Y aún en la infancia, bueno, todos los chicos preguntan de dónde vienen cómo nació mi hermanito. Y las respuestas suelen ser lo más tontas que se puede creer, porque desde la cigüeña hasta cualquier otra variante de la mentirita colectiva, es evidente que nadie en posición de padre o madre de modo consciente puede responder esto. Puede responder cómo se engendró ese niño, cómo puede llevar la imagen de la relación sexual fallida a la producción de un niño, ¿no? ¿Cómo salió un niño de eso? ¿No? De eso tan fallido. En fin. Así que bueno, me parece que esto está ahí y quizá tiene que ver con lo que también plantea Marité como ese límite de lo imposible y el campo de lo indecible, ¿no? Hay cosas que no tienen respuesta, es así. No se pueden decir, no pueden entrar en el orden del decir, aunque uno lo diga. Por eso es muy gracioso, digamos, todo lo que aparece como enseñanza de la sexualidad en los colegios, pongamos, que bueno, fenómeno, pero de ahí a que eso se constituya en un decir para el niño, hay un abismo. ¿Por qué? No porque sean malos maestros, sino porque es indecible. Así que bueno, también podemos, y acá termino con esto, ¿no? Entender por qué el fin de análisis lacaniano es cuando no hay más nada que decir. No es solamente la roca de la castración, sino que no hay más nada que decir, porque hay un orden imposible en el decir. No es porque no tengo más ganas de hablar, quizá me quedé con ganas de hablar, pero el analista ya ahí no puede ser el lugar de un decir, porque no lo hay, porque no hay esa posibilidad, ¿no? Así que bueno, la verdad que justo anoche comentábamos lo mismo con Cristina, trabajando en el CEP. Lo más interesante es esta discusión, charla, pensar juntos. Yo creo que es, por lo menos en lo que venimos disfrutando en la cosa freudiana, que estamos orgullosos de haber construido, ¿no? Esta posibilidad a lo largo de bastantes años. Así que bueno, les deseo un muy hermoso fin de semana. Para mí ya lo fue.